Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a tener en la línea telefónica desde Uruguay a David Malovany, que es abogado, pero que en nuestras comunicaciones nos habla de sus investigaciones en ciencias sociales y en judaísmo. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, con ganas de escuchar lo que nos vas a contar, porque nos vas a contar una historia que no es muy antigua y que tiene que ver también que sus líneas se continúan en el tiempo hasta el día de hoy. Un encuentro entre dos grandes, entre Martin Luther King, el adalid de los derechos civiles en Estados Unidos para los afroamericanos, y Abraham Yoshua Heschel, uno de los ideólogos fundadores del movimiento, mazortí o construccionista, o ya me explicarás tú, de una alternativa moderna para el judaísmo, ¿no? Efectivamente. Bueno, si nosotros usásemos la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante, pensaríamos en el mayo francés, pero nunca hubo una consigna como la que voy a relatar, pero sí hubo una realidad como la que voy a relatar, que es la de judíos y afrodescendientes unidos, ¿verdad? Y para eso, digamos que vamos a mirar 3 o 4 diapositivas imaginarias. La primera es la relación de amistad entre Martin Luther King Jr. y Abraham Yoshua Heschel. Abraham Yoshua Heschel era un rabino muy respetado, que descendía de una línea de rabinos muy prestigiosos en Europa Oriental, que unos minutos antes de la guerra emigró a Estados Unidos y creó toda una corriente de pensamiento a la cual tú haces referencia, que en el Río de la Plata, en lo cotidiano, en nuestras vivencias, se traduce en nada más ni nada menos que el seminario rabínico latinoamericano, por un lado, y el rabino Marshall Medier en el mismo lado, o sea, conduciéndolo. Así que bueno, filósofo Abraham Yoshua Heschel es de un enorme prestigio, fallecido en 1972. Sus escritos son estudiados por judíos, no judíos, judíos ortodoxos y judíos de pensamiento no tan ortodoxo, para no involucrarme en toda la línea de pensamiento. Situamos, ¿no? Estábamos en 1963, en plena efervescencia, en el movimiento por los derechos civiles, conducido por Martin Luther King Jr., y la consecuencia de estos movimientos pacíficos de desobediencia civil es básicamente la prisión, ¿verdad? La manifestación autorizada, la represión y la prisión. Y ya la primera foto que tenemos, o sea, la foto imaginaria, el primer momento imaginario, la primera referencia, es la famosísima y emblemática carta desde la cárcel de Birmingham, ¿verdad?, escrita el 16 de abril de 1963, que es pletórica de alegaciones en cuanto a la desobediencia civil, pero para mi sorpresa biográfica, no mi sorpresa del mundo de la investigación, hace referencia a un filósofo, esa carta emblemática hace referencia a un filósofo que es el líquido nuestro de todos los días, que es Martin Buber. O sea, un pasaje de esa carta escrita de la cárcel en Birmingham, Alabama, dice Martin Luther King: la
segregación, para valernos de la terminología del filósofo Martin Buber, sustituye la relación yo y tú. Sabemos que el gran alegato filosófico de Martin Buber fue el libro Yo y tú, y esto es un pasaje del libro. O sea, sustituye la relación yo y tú por una relación yo y ello, y acaba relegando a las personas a la condición de cosas, ¿verdad? O sea, tenemos una cita literal del yo y tú de Martin Buber en la más famosa carta o alegato escrito de Martin Luther King. Pero no es la única referencia al judaísmo que tenemos en esa carta. Dice más adelante, la carta está disponible en internet, en varios sitios de la iglesia, de la congregación, de la cual Martin Luther King era miembro. Dice más adelante Martin Luther King: no hemos de olvidar jamás que todo cuanto hicieron los húngaros que luchaban por la libertad se reputaba ilegal en Hungría. O sea, en ese momento era tema común la primavera contra el gobierno comunista que estaba aconteciendo en Hungría. Ilegal, dice también Martin Luther King, era ayudar y consolar a un judío en la Alemania de Hitler. Aún así, estoy seguro de que si hubiera vivido entonces en Alemania, hubiese ayudado y consolado a mis hermanos judíos. Recuerdo nuevamente la fecha de la carta, 16 de abril de 1963. La pregunta es: ¿cuándo se conocieron Abraham Joshua Heschel y Martin Luther King? Y la respuesta es 3 meses antes, el 14 de enero de 1963, en Chicago, donde ambos hombres coincidieron en una conferencia sobre la raza y la religión, y la coincidencia tuvo también en que ambos llevaban sus discursos escritos de antemano, y tenían una frase del profeta Amós que ambos citaron. La frase del poeta Amós es el deseo que la justicia fluya como el agua y la rectitud como una poderosa corriente. Hace 3 años en el tiempo, en el prestigioso diario en Yiddish americano The Forward, me encontré con un artículo de Seth Bergman donde ella entrevistaba a la hija de Abraham Joshua Heschel y preguntaba cómo fue la relación con Martin Luther King. Y cuenta que, bueno, que evidentemente Heschel, que falleció en 1972, dedicó gran parte de su vida a las causas judías y al movimiento de los derechos civiles de los afrodescendientes. Bueno, obviamente ella cuenta ese encuentro en esa conferencia sobre la religión y la raza, y hace un recuento de todas las actividades. Obviamente son famosísimas las fotos de Abraham Joshua Heschel caminando en la gran marcha hacia Washington, al lado de Martin Luther King, y Heschel se llevaba los rollos de la Torá envueltos en la marcha. Estoy mirando ahora en este mismo momento esa foto. Y dice la hija: recuerdo muy claramente cuando mi padre se fue a Chicago, yo estaba en la casa de mi madre y estábamos ansiosos de escuchar su experiencia. Y hace más racontos. En 1963, en noviembre, Heschel participó en un congreso junto a King, en este caso organizado por Heschel. Y luego, evidentemente, vino la reciprocidad. Marcharon juntos en Selma, y su hija, que en la nota dice que es Susana, pero
en inglés Susana de Susan, con lo que me imagino que debe ser Shoshana Heschel, dijo que después de saber que su padre había participado frente a junto a Martin Luther King en la marcha antedicha, dijo: me sentí aterrorizada de mi padre, ya que sabíamos lo que había sucedido en una marcha anterior. La salud de mi padre, ya era prácticamente un anciano, Abraham Yeshua Heschel, siempre fue frágil. No sabía si iba a poder soportar la marcha. Si alguien hubiese tratado de golpearlo, o sea, la policía, creo que hubiera colapsado. Pero al mismo tiempo, debido a la forma en que mi padre habló sobre el movimiento de derechos civiles, me sentía como si estuviera haciendo la cosa más importante que un ser humano podría estar haciendo en ese momento. La frase de Abraham Yeshua Heschel es una frase digna de un prócer, y se la recuerda en Estados Unidos. Dice: cuando acompañaba a Martin Luther King en una de esas marchas, sentí que mis piernas rezaban. Bueno, mira lo que hizo además King por las causas judías. King participó en protestas por la liberación de los judíos soviéticos, que hasta a principios de la década del 90, no podían salir de la Unión Soviética. Y en 1967, unos pocos meses antes de que King fuese asesinado, participó en una protesta contra el bloqueo del canal de Suez por parte de Nasser. Fíjate. Y termino. ¿Tú recuerdas la película Mississippi en llamas? Sí, creo que sí. Refería la historia al homicidio de 3 militantes en el sur, esa película. Uh-huh. Sus nombres eran James Kinney, que era el único afrodescendiente, y los otros 2, no sé si tú tenías ese dato, eran Andrew Goodman y Michael Schwimmer. El afrodescendiente, te imaginas, pero los otros 2 eran judíos. Y lo que refleja que el movimiento por los derechos civiles en el sur fue una causa judía, donde organizaciones de ese origen religioso y étnico lucharon codo a codo por los derechos civiles de los afrodescendientes. Y la pregunta es: ¿lo hicieron para mejorar el mundo? No solamente, porque de la misma manera que regía el principio, todos los americanos somos iguales, pero eso no quiere decir que podamos estar separados, ¿verdad? Y por lo tanto había un lugar reservado en los autobuses, hasta Rosa Parks, en los restaurantes, en determinados lugares públicos para blancos y negros en el sur, hasta que se dictó la ley de 1964 que entró a cambiar esa realidad. Esas normas del derecho de admisión y de las iguales pero separados también se aplicaban contra los judíos a principios de la década del 60. Y evidentemente, de la misma manera que se podía, que un establecimiento podía decir, este establecimiento no admite afrodescendientes, podía decir, este establecimiento no admite, o este club campestre no admite como miembros a judíos. Y de hecho, ahí se explica el famoso la famosa broma de Groucho Marx, que decía: no quiero pertenecer a un club que me aceptaría como miembro, ¿verdad? Porque era sabido que el patriciado americano en sus estatutos establecía que los miembros a determinados clubes campestres tenían que tener por lo menos determinada religión que no era la judía, cosa que
luego de la ley de los derechos civiles de los afrodescendientes, se declaró esos derechos de admisión también ilegales para los judíos. Y ahí que finalmente ese amor y esa causa común entre militantes judíos y militantes afrodescendientes simplemente dejó de existir, y los judíos se dedicaron a otras causas como la feminista, las ambientales, y los afrodescendientes siguieron su lucha ya no en el marco jurídico, donde ya lograron la igualdad, sino en lo social y lo económico, donde la igualdad está esperando, como nosotros esperamos los tiempos mesiánicos. Uh-huh. No sé si quieres hacer algún comentario. No, simplemente decir que nosotros también estaremos esperando dentro de 2 semanas volver a conectar con la gente del Mensuario Identidad, esta página que realizan nuestros amigos desde Uruguay, y donde, como aquí, cada vez hablan otras personas, pues también allí hay columnas de distintos autores que hablan de la realidad y de la actualidad. Muchas gracias, David Malovany, por habernos traído esta semblanza de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, que aunaron a estas 2 minorías tan importantes como los afroamericanos y los judíos, y a través de figuras tan señeras como las de Martin Luther King y Abraham Joshua Heschel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchos saludos.